heredé un problemón de convivencia en Cataluña. Y creo que hoy nadie duda, hasta incluso los más duros adversarios políticos que pueda tener, que la situación en Cataluña hoy, en 2022, es infinitamente mejor al año 2017. Y por tanto, lo que está haciendo el Gobierno de España con esta reforma es dar un paso más, avanzar hacia la concordia entre catalanes. Esto es lo que está haciendo el Gobierno de España. Por tanto, creo que en primer lugar hay que reivindicar que la política tiene instrumentos para superar conflictos como el que vivimos en el año 2017, que es el diálogo y el encuentro, que la Constitución tiene instrumentos para defender su cumplimiento, que es el artículo 155, y que el Estado de Derecho no se va a desmantelar. Al contrario, estos delitos, los cometidos en 2017, continúan tipificados, pero evidentemente sus penas se homologan a las de las principales democracias europeas a las que nosotros nos queremos asemejar. Alemania, Francia, Italia, Bélgica. Bueno, me han escuchado esto decirlo en multitud de ocasiones. Y finalmente, sobre esta cuestión u otras, pues tendremos primero que ver cuáles son las enmiendas que presentan los grupos parlamentarios. Ya lo he dicho, dejemos a los grupos parlamentarios trabajar. El Gobierno, el Ejecutivo, ha cumplido, yo personalmente, con un compromiso que he manifestado en reiteradas ocasiones a lo largo de la legislatura, en el Parlamento y también ante los medios de comunicación, pero me parece que lo más importante es que ese problemón que yo heredé de 2017 en una crisis de convivencia que ha sido probablemente de las crisis más graves que ha sufrido nuestra democracia en sus más de 40 años de vida, hoy no es lo que me encontré. Hoy es una situación infinitamente mejor a la que me encontré. Y, por tanto, construir convivencia y construir concordia es el propósito de esta propuesta de modificación del Código Penal, que entrará, espero, pues en breve en las Cortes Generales. Y luego ya en la tramitación parlamentaria, pues hablaremos de las enmiendas y veremos exactamente cuáles son los términos de las enmiendas que presentan los grupos parlamentarios. Pero hablar en abstracto, sin conocer exactamente cuáles son las propuestas, pues me comprenderá que sobre hipótesis pues no me pueda pronunciar. Y sobre el sí, la ley del sí es sí. Bueno, yo creo que aquí es importante trasladar lo siguiente. La voluntad del Poder Ejecutivo y la voluntad también del Poder Legislativo fue claramente reforzar las seguridades de las mujeres. Ese es el objetivo. Y, por tanto, lo que se ha hecho ha sido identificar cualquier tipo de delito sexual como una agresión sexual. ¿Para qué? Para que haya condenas más agravadas, penas más agravadas. Esta es la voluntad y la intención tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Y yo creo que además es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país. Una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo, estoy convencido de ello. Ahora corresponde a los tribunales, corresponde a la Fiscalía el unificar esa doctrina. Por tanto, esperemos también a que los tribunales unifiquen esa doctrina para extraer conclusiones. Pero, evidentemente, la voluntad y la finalidad de esta importante ley pues ha sido esa, ha sido la de proteger a las mujeres y, evidentemente, extender como agresión sexual cualquier tipo de delito sexual, que eso no ocurría hasta que se aprobó esta importante ley. Homologar los delitos vinculados con la sedición a la de las principales democracias europeas. Si hay otras fuerzas políticas que quieren incorporar otros elementos, bueno, pues se debatirá entonces. Pero yo debatir sobre lo abstracto me parece pues que no corresponde. Y en relación con la primera de las cuestiones, creo que he sido claro. Vamos a ver qué es lo que nos dicen los tribunales, a que unifiquen el criterio y la doctrina, y a partir de ahí pues tendremos que ver qué pasos dar. Pero creo que el propósito, la intención, la finalidad de esta ley es clara. Es el de proteger y dar más garantías a las mujeres frente a cualquier tipo de agresión sexual. Tanto es así que lo que hacemos es convertir cualquier tipo de delito sexual en agresión sexual. Es decir, tanto la, posición y finalidad por parte del Poder Ejecutivo como por parte del Poder Legislativo es clara, es proteger a las mujeres, es darles más garantías, más seguridades. Ahora, insisto, corresponde a los tribunales, a la Fiscalía, pues el unificar esa doctrina y crear jurisprudencia. Creo que tenemos que dejar también al Poder Judicial trabajar. Yo lamento que por parte del principal partido de la oposición no tengamos una
en fin, una actitud de solidaridad y de corresponsabilidad. Insisto, yo en 2018 heredé un problemón en Cataluña. Y cuando digo un problemón, digo un problema de convivencia como muy pocos se han dado a lo largo de la historia de nuestra democracia, con un Parlamento en Cataluña que declara unilateralmente la independencia. Y creo recordar, si la memoria no me falla, estoy siendo sarcástico, lógicamente, que era el Partido Popular al que le hicieron esa declaración unilateral de independencia, con estas penas en el Código Penal. Lo que hace el Gobierno de España es homologar estas penas a la de las principales democracias europeas. Pero no se despenaliza ni salen este tipo de delitos del Código Penal. Al contrario, se homologan las penas con las de las principales democracias europeas. E insisto, una vez más, además de el Estado de Derecho, continúa teniendo sus instrumentos, por cierto, que cuando no se modificaron, no importaron a ese movimiento independentista para aprobar una declaración unilateral de independencia y para desconectar sus leyes, las del Parlamento de Cataluña, del resto del ordenamiento constitucional. Bueno, pues además de eso, tenemos, como he dicho en mi primera intervención, el artículo 155 de la Constitución española. Es decir, la política tiene instrumentos para superar conflictos, que es el diálogo, el acuerdo y la negociación. La Constitución tiene instrumentos para defenderse ante ataques que violenten la Constitución, que es el artículo 155. Y el Estado de Derecho continuará teniendo instrumentos homologables al de las principales democracias europeas para, lógicamente, condenar este tipo de conductas si es que en un futuro se vuelven a dar. Pero creo que, de nuevo, lo que estamos viendo por parte del principal partido de la oposición es una ausencia total de proyecto político, y lo que estamos viendo de una parte al presente es, bueno, pues una oposición que solamente basa su oposición en el insulto, en la descalificación, en el agravio y en la falta de proyecto político, ¿no? Yo creo que es importante construir convivencia, la tenemos que construir entre todos, desde el Gobierno de España, pero también la oposición tiene un papel que jugar, y con declaraciones, con actitudes y con posicionamientos políticos como los que estamos escuchando por parte del principal partido de la oposición, desde luego no están construyendo convivencia. Y yo apelo a que bajen el tono, lo moderen y, desde luego, construyan convivencia con sus declaraciones y con su forma de hacer política. Que tenemos que dejar trabajar también a los tribunales, sobre todo a aquellos que son los que unifican la doctrina y los que crean jurisprudencia, en consecuencia. Yo creo que lo importante es subrayar cuál era el objetivo, la intención, la finalidad del Ejecutivo y también del Poder Legislativo, la mayoría parlamentaria que aprobó esta importante conquista feminista. Insisto, no es menor haber extendido a todo tipo de delito sexual el calificativo, la condición de agresión sexual. Esto es un avance muy importante que ha sido reivindicado por el movimiento feminista y que asume la ley del sí es sí. A partir de aquí, evidentemente, ante una nueva ley, vamos a ver cuál es el desarrollo que le dan los tribunales. Pero yo confío en los tribunales y, desde luego, estoy convencido de que tienen esa sensibilidad para con este tipo de delitos tan graves de agresión sexual. En relación con la segunda de las preguntas, pues efectivamente, Sandra, usted ha dicho 2 meses, no son 2 meses, son muchos más, porque se tendría que haber renovado, pues estamos hablando ya de casi 6-7 meses. O sea, entre el plazo que se le da por una ley aprobada en el Parlamento, más cuando tendrían que haber aprobado o propuesto estos 2 candidatos, ¿no? O candidatas, ¿no? Yo, en fin, creo que es importante que todos cumplamos con la legalidad. Hay unos plazos marcados, entiendo la dificultad de la negociación, pero sería muy importante, sobre todo para que no se extendiera la crisis que el Partido Popular, con su bloqueo, ha provocado en el Consejo General del Poder Judicial, que no se extendiera esa crisis al Tribunal Constitucional. Pues muchísimas, bueno, y por supuesto, Sandra, en relación con la última de las preguntas, por supuesto que el Gobierno de España, no sé si nos lo podré decir el 6 de diciembre, en fin, pero desde luego lo he dicho en muchas ocasiones, el Gobierno de España va a cumplir con su obligación y su deber constitucional y vamos a nombrar, como no puede ser de otra manera, nuestra propuesta de magistrados al Tribunal Constitucional. No porque quiera yo, sino porque nos mandata, nos obliga la ley, la Constitución, y es una obligación que, desde luego, nosotros vamos a cumplir.